El elemento de The Pale, o la palidez en Disco Elysium, busca simbolizar un elemento profundo de la historia del pensar y el potizar. La misma simbología la podemos encontrar, por ejemplo, en Moby Dick de Herman Melville, en los cuentos de Gilbert Keith Chesterton y en Crudo, si queremos, en la historia de todas las religiones y las tradiciones metafísicas. A lo largo de este análisis lo vamos a explicar, con ejemplos y paralelismos, pero quiero dejar en claro desde la primera instancia que estos conceptos, si bien son pilares, no por eso son fáciles de explicar. Por lo que nos tomaremos incisos para explicar breve y coloquialmente conceptos de autores que han tratado el tema de la simbología esotérica, la hermenéutica simbólica del arte y demás. Autores que nos han ayudado a interpretar los símbolos de esta gran obra de Robert Kurwitz y espero que también ustedes los ayuden a hacer sus interpretaciones. También, al ser la primera parte de una larga serie de análisis simbólicos de disco, me voy a tomar pequeños accesos o recreos para explicar cuestiones coyunturales o históricas, pero evitando por otra parte ser redundante o hasta irritante, como comúnmente lo son ciertos portales periodísticos que sobreexplican cosas muy obvias y sabidas por todo lo que jugaron la obra. Si no han jugado el juego, les recomiendo primeramente no ver este análisis hasta verlo terminado, pero de todas formas, más adelante aclararé cuando me esté adentrando en un explícito relato de la trama para evitar spoilers. Y bueno, habiendo dicho esto, comencemos. Walter Otto describiría el milagro como una irrupción explícita y manifiesta de la divinidad, esto es, sin máscara ni disfraz. El milagro es tanto Atenea cuando se le revela al héroe trágico Orestes en su juicio en Atenas, como cuando las Sirenias vengadoras también se le revelan para matarlo por asesinar a su madre, Clitemnestra. También es la revelación del Apocalipsis a San Juan, y también es la revelación de la escalera de los ángeles que ascienden y descienden en Betel a Jacobo, otro símbolo fundamental que se avatarizó en tantas obras maestras. Y ahora, como diría Chesterton, el milagro es tanto de Dios como del diablo. El milagro es también Pazuzu poseyendo la línea del exorcista. El milagro es también, simbólicamente, el diabólico francés de The Fresh Connection. Estamos hablando del mal milagro que persigue el personaje de Daniel Kaluuya en Nope, porque el alien, Júpiter, nombre para nada casual, es precisamente un avatar de esta cara obscura del milagro, el castigo, la masacre, el diluvio universal, la muerte previa al renacimiento. La palidez obviamente está entre estos últimos de los milagros. La palidez es la palidez de la muerte, o el mal en el sentido más crudo. La palidez es el mal y la muerte en un sentido tomista, por ejemplo. Santo Tomás de Aquino concebía en su teología a Dios como el puro ser, el ser por excelencia, digamos. Es decir, no de las cosas que están siendo como vos y yo, sino el ser, con mayúsculas. Y si Dios es el ser, entonces el pecado, el mal, no es un poder o un algo sólido, como diría el maniqueísmo, sino el no ser, la falta del bien, la muerte. El mal no es el enemigo del bien, sino la ausencia del bien. El mal, por ende, es un vacío. Este espacio vacío entre estos elementos está simbolizado por el color blanco, porque como todo símbolo, lo blanco tiene doble significado, lo que quiere decir en este caso, que quiere decir tanto pureza, luz, como quedarse en blanco, la nada, una tabula rasa, el vacío. Esta es la razón por la cual Moby Dick se avatariza como un monstruo blanco, y es la razón por la cual el sacerdote Apolinio del Ojo de Apolo de Chesterton cree rendir culto a la pureza y a la luz del sol, y en realidad rinde culto también al vacío y a la ceguera, sin saberlo. Ahora, la palidez es precisamente esto, el mal como vacío existencial. El fin del mundo que va a terminar por efectuar el avance gradual de la palidez en el mundo de Disco Elysium es precisamente el vaciamiento de la existencia. Se dice que Jehová creó el mundo ex nihilo, esto es, de la nada, o desde la nada. Y el tiempo cíclico es aquel tiempo de infinita duración que comparten desde la tradición mistérica de Pitágoras hasta la organización sucesiva e infinita de las eras llamadas yugas de las religiones védicas, o sea, el budismo y el hinduismo. Ese tiempo cíclico, que para el gran Mircea Eliade no era otra cosa que el tiempo de los dioses, nos lleva necesariamente a, en algún momento, retornar a la nada. Si el tiempo es cíclico, entonces en algún momento tenemos que morir para volver a renacer, digamos, tener una resurrección. El ciclo lunar es un buen ejemplo, porque la luna debe transitar 3 días de luna negra, es decir, de muerte, antes de comenzar de vuelta su ciclo. Eliade lo explicaría diciendo que volvemos al caos anterior a la creación, porque el caos, aquel primerísimo dios griego, aquel elemento simbolizado por el océano, la niebla, los dragones, los monstruos marinos, el vacío, etc., es lo que precede al cosmos. Para hacer renacer al mundo, primero tenemos que morir. Para ver cosmos, antes tiene que haber caos. Este es el sentido ritual del bautismo cristiano, por ejemplo, porque simbólicamente el pasaje por el agua es el pasaje por el diluvio universal de la historia de Noé, y también es el pasaje por las aguas anteriores a la creación que se describen en Génesis, que nos hacen morir simbólicamente para renacer en una nueva persona, una persona que ha recibido el Espíritu Santo. A ver, pero entonces, ¿por qué el tiempo cíclico? Acá ahora sigo con aviso de spoiler, por lo que si no jugaron el juego les recomiendo que saquen el video. En Disco Elysium tenemos varias pistas que lo dan al tiempo cíclico, algunas de las cuales vamos a desarrollar mejor en siguientes videos.
Por poner un ejemplo, está el hecho de que la historia transcurre en la primavera, lo cual es sabido que simboliza, entre otras cosas, renacer. De hecho, en muchas civilizaciones de la historia, el año nuevo comenzaba con la primavera. Debemos aclarar que para estas civilizaciones la fiesta del fin de año no era un día particular y único, sino una gran fiesta de 12 días. 6 días antes de la primavera que simbolizaban la muerte y 6 días después del inicio de la primavera que simbolizaban la vida, es decir, el pasaje del caos al cosmos. Aclarado esto, podemos también comenzar a analizar un desarrollo muy curioso de este simbolismo, que trataremos por ahí en más extensión en futuros videos, y es que la primavera en Disco Elysium es una primavera fría, es una primavera atrasada, sostenida con obstinación por el invierno que sigue presente cuando no debería. La primavera que viene a traer el renacimiento está siendo retenida por el frío. Esto representa la puesta en crisis del ciclo vicioso del olvido de Harry. El renacimiento busca darse, la primavera quiere suceder, pero algo la está impidiendo, algo está ofuscando que Harry continúe en su ciclo vicioso, algo está ofuscando la historia que Harry busca creer sobre sí mismo y su historia. Probablemente ese invierno seamos nosotros, los jugadores. Digo probablemente porque toda liberación de un ciclo infinito, lo que en las religiones védicas se llama moksha, es voluntaria y siempre ardua, dificultosa. Claro que la simbología de la primavera atrasada puede funcionar a la inversa, dando el mismo significado. Esto es, que hay un renacimiento que busca darse ya no en el sentido de preservación del ciclo, sino como ruptura del ciclo, renacer en el nirvana, por ejemplo. Un frío que congela y petrifica el avance, los vicios. Esta doble posibilidad no contradictoria demuestra la naturaleza dual de los símbolos, ya aclarado por infinidad de mitólogos y pensadores. Veamos, hay varios finales en Disco Elysium, y la diferencia más significativa entre todos ellos radica en nuestra decisión con respecto al alcohol. Es solo si nos liberamos del alcohol, o dicho de otra manera, del ciclo infinito, que tenemos el final bueno. De lo contrario, se deja implícito que Harry volverá a beber y el ciclo se repetirá. Disco Elysium toma la teoría neurológica de los 3 cerebros, la cual dice que nuestro cerebro está dividido en 3 partes diferentes. El cerebro reptiliano, que son los instintos animales, el cerebro límbico, que son las emociones, y el neocórtex, la razón, el lenguaje, el pensamiento, el cual, a juzgar por su ausencia, obviamente somos nosotros, los jugadores. Me atrevería a pensar que Robert Hurwitz decidió dejar innombrada esta tercera parte durante todo el juego por el hecho de identificarla con el alma. Esto es un gesto de autoconciencia de Hurwitz, puesto que implica que nosotros, los jugadores de cualquier videojuego, hacemos metempsicosis, es decir, transmigración de almas al cuerpo material de un protagonista, controlando como el alma controla el cuerpo. Otra alusión al tiempo cíclico y al caos, de hecho, está cuando hablamos con el sistema límbico y el cerebro reptiliano, en el inicio inmediato. Este abismo en el que residimos con los otros 2 cerebros no es otra cosa que la muerte, y muy probablemente la palidez. No es casualidad que estas conversaciones las tenemos cuando vamos a dormir, puesto que al abandonar la vigilia es, simbólicamente, también una muerte. Sebastián Porrini diría en un estudio sobre la religión griega del pitagorismo que el alma se baña en el mar leteo, el mar del olvido, en 2 ocasiones. Cuando pasamos del reino de los sueños al reino de la vigilia, y cuando pasamos del reino de la muerte al reino de la vida. No es casualidad que Carl Jung haya considerado los sueños como una forma de acceder al inconsciente colectivo, que visto desde una óptica mítico-tradicional no es otra cosa que un nombre distinto para el más allá. Obviamente sí que hay explicaciones racionales y con más fidelidad científica sobre qué es ese abismo, pero temo que nos estamos mintiendo si pensamos que un artista, y más uno como Hurwitz, haría una obra meramente realista que describa fielmente la realidad antes que una obra simbólica y metafísica. Ahora, la gran cuestión de estas conversaciones en breves espacios de muerte siempre es la voluntad de vivir. La pregunta que se nos hace constantemente es si queremos padecer la vida o refugiarnos en la oscuridad, en la muerte. Más claro que el agua está cuando morimos después del juicio, porque es allí que hace acto de presencia de nuevo el abismo negro y los 2 cerebros, y de vuelta la pregunta sobre la vida. Ahora, he dado ejemplos simbólicos sobre esto, pero no van a encontrar pistas más claras del elemento cíclico que con el icónico lema de Dolores Day, un testimonio de su viaje por la palidez. Después de la vida, la muerte. Después de la muerte, la vida otra vez. Después del mundo, el gris, o sea, la palidez. Y después del gris, el mundo otra vez. A ver, hablemos y expliquemos varias de las características de la palidez. Una de ellas es que, de alguna manera, la palidez es un recipiente de hechos pasados. Todo lo que ya sucedió está en la palidez. Esto es otra forma de decir que todo lo que murió está en la palidez. Como bien sabrán, es sabido por los personajes de Disco que a veces hay interferencias radiales en las que podemos, aparentemente, escuchar la palidez, esa concentración de eventos pasados. Walter Otto explicó en Los dioses de Grecia que el inframundo era un cúmulo de cosas pasadas. Las almas que visitó Odiseo en su descenso al infierno no son almas que ahora están transitando un plano del universo, sino que son personas pasadas. Odiseo no está viendo personas que son, sino personas que fueron. Así es como entendemos que el inframundo, como la palidez, son entidades que contienen muerte, que es otra forma de decir que contienen el pasado.
Otra de las características es su abarcamiento terrenal. No es casualidad que se mencione seguido que la Parides representa cerca de un 70% de la superficie de la Tierra, puesto que esto busca hacer una simetría metafórica con el océano, el cual puede simbolizar las aguas primordiales, el llamado océano cósmico, el caos, ni más ni menos. Joyce menciona que la Parides logró ser atravesada porque se condensó hasta formar un vasto océano. La Parides es, como se deja en claro, inmensurable. Es precisamente lo inmensurable. Suna, la programadora de Fortress Accident, sin éxito intenta explicar qué es aquello que está interfiriendo con su trabajo, cómo funciona ese pequeño pedazo de palidez sobre la iglesia doloriana. Lo sagrado, como Eliade aclaró, es lo inexorable, inmensurable, infinito, inmortal y omnipotente por excelencia. El hacer de la palidez algo inmensurable pero transitable es una forma de decir que es lo sagrado. Es una forma de decir que el caos primordial del que provenimos es inmensurable. René Girard diría que lo sagrado es lo indomable, por así decirlo. Lo que cuanto más tratamos de dominar o medir, más demuestra su superioridad sobre nosotros. Nosotros experimentamos lo sagrado en los ritos, los oráculos lo experimentan en sus sueños. Las iglesias son una forma de organización de lo sagrado. Razón por la cual la solitaria iglesia en decadencia se construyó alrededor del pequeño círculo de palidez, que es básicamente una epifanía, una irrupción de lo sagrado en el plano material, y que, además, en su soledad, está simbolizando la desacralización del mundo. Mircea Eliade decía que todo documento, incluso contemporáneo, resulta espiritualmente opaco, mientras no se logre descifrarlo e integrarlo en un sistema de significaciones. Precisamente esto creo que es lo que busca Disco Elysium con su estética mística, filosófica o enigmática que trae de la serie True Detective. Los conceptos como la palidez son una búsqueda de opacidad o recubrimiento enigmático, que para lo que sirve es para la búsqueda de su integración en un sistema de significaciones simbólicas. Disco Elysium grita por ser interpretado, su superficialidad invita a descifrar su significado más profundo a cada momento. Me parece que a día de hoy esta gradación de la sutileza es la correcta para inspirar a la audiencia a pensar profundamente. Sé que estos datos pueden parecer delirios o decisiones artísticas altamente improbables en un medio como este, puesto que fuimos criados para creer que la profundidad simbólica se encuentra solamente en las llamadas altas artes, entre comillas, la literatura, la pintura, el cine como mucho, pero creo que Disco Elysium es una obra maestra a favor del videojuego o la ficción interactiva. La ya vetusta discusión de los videojuegos son arte poco nos interesa, pero en caso contrario, y de necesitar defender un rotundo sí en el debate, tener de nuestro lado Disco Elysium es como tener un Messi en tu equipo, más o menos. El análisis que se puede hacer de esta obra es extensísimo y probablemente representa la obra ficcional de la que más he escrito pensamientos, los cuales nunca dejaron de fluir desde que terminé la obra por primera vez. Por esto, quiero invitar a quien sea que esté viendo esto, primero que nada, a transitar una obra tan hermosa como Disco Elysium, y si se quiere, analizarla también. Hay una infinidad de cosas más sobre las cuales hablar de Disco Elysium que abordaremos en los videos, y pretendremos también hacer análisis de otros videojuegos como Fallout New Vegas, The Legend of Zelda, Route 96 y demás. Así que espero que se suscriban para más. Muchas gracias por ver.